Bueno, un poco creo que nos ajustamos a la tónica nacional. Desde Jujuy a Río Gallegos, desde la semana pasada, hay más de 45 universidades con asamblea, toma o diferentes acciones como vigilia, por ejemplo. Y la UNLU ya desde la semana pasada había arrancado en San Miguel con acciones similares y hoy, y bueno, desde ayer se replica tanto acá como en San Miguel una toma parcial de la universidad y en la perspectiva de no aflojar porque vemos que el gobierno no afloja, porque no vamos a ceder ante las presiones de un gobierno que tiene un claro objetivo, que es destruir la universidad pública y la educación pública en su conjunto, y llevándose por delante estudiantes, docentes, no docentes y toda la comunidad que está ligada a las universidades, porque no hay que olvidarnos que las universidades no es solamente la gente que viene a estudiar o a laburar, sino que cumple un rol social fundamental desde hace muchísimos años las universidades en todos los territorios del país, con las 62 universidades que hay, 62, 61 universidades que hay en el país. Y el panorama que vemos es que crece la efervescencia social, porque cada vez es más bronca con el gobierno. Entre ayer y hoy hay más de 100 asambleas, ya se votaron múltiples tomas, incluso hasta el miércoles ya se han votado. Por más que nosotros hoy tengamos una asamblea para ver qué decidimos que vamos a hacer hasta mañana, nada, vemos que la perspectiva sigue siendo similar a la que planteábamos ayer. Un poco eso. Una decisión que llega, bueno, a partir de esta modalidad de funcionamiento. Quienes conocen las universidades saben que no es una acción como esta de la toma una medida casi inconsulta de un solo sector. Por el contrario, las universidades y la UNLU, en este caso, con un funcionamiento de mucha participación. ¿Quiénes han sido parte de la asamblea que en definitiva optó por la toma? Y mira, en la asamblea de ayer participaron sectores de todos los espacios de todos el abanico político, autoconvocados, organizaciones estudiantiles, inclusive vinieron personas que quizá uno diría no son muy participativas de estas asambleas, en las que ya se sabía por la asamblea de la semana pasada, que fue la asamblea docente, que se iba a discutir la toma. Desde los diferentes espacios que activamos dentro de la universidad, invitamos a todos, inclusive a personas, como decía, personas o organizaciones que no coincidían con la idea de la toma, para que vengan y que se vote y que sea una asamblea realmente democrática. Eh, Hablaron personas de los espacios más oficialistas, como personas más como nosotros que somos de izquierda, docentes, graduados, de todo hubo ayer. No docente también. No, docentes también, sí. Sí. ¿Cómo es el funcionamiento de la UNLU hoy en día, esta mañana de martes? La información que tenemos es que las clases no se ven afectadas, sí que se hacen clases públicas, pero ¿en algo se ve afectado el funcionamiento administrativo o de otra índole? Sí, lo que es el sector de rectorado en el edificio central se encuentra tomado desde ayer, del momento de la asamblea. Pero las aulas funcionan con normalidad, las clases se dictan con normalidad. Sí, lo que nosotros instamos a los profes y a los estudiantes es que si quieren, si tienen ganas, para poder visibilizar el conflicto, que salgan a la calle de la UNLU, la calle interna, para poder dar una clase pública, ¿no? Y que el estudiante que por ahí no ingrese al edificio central y siga de largo hacia las otras aulas, las 300, 400, pueda ver y que visibilice el conflicto, que para nosotros es importante justamente eso, que se visibilice y no afectar al estudiante, porque también creo que hay que desmentir algo que justamente es algo que discutimos ayer en la asamblea. Eh, Algunos compañeros ligados a organizaciones oficialistas, ligadas al gobierno nacional, planteaban que la toma impedía el derecho a estudiar a los estudiantes y a los docentes de su laburo, de dar su laburo.
Y para nosotros no, lo que restringe la posibilidad de estudiar es el plan económico del gobierno, el plan contra las universidades, que se congelen salarios, que se congele los gastos de funcionamiento y que la universidad no pueda funcionar con normalidad. Porque no es solamente el salario docente, que es lo central, el salario docente y no docente, sino que lo que es becas está totalmente destruido y desfinanciado, lo que es extensión e investigación se encuentra paralizado totalmente. Y no hay perspectiva de que eso cambie a menos que haya un aumento de presupuesto. Nosotros no estamos pidiendo algo muy loco, no estamos pidiendo un Ferrari para cada uno de los estudiantes. Estamos pidiendo poder venir a estudiar, tener becas, tener el acompañamiento que necesitamos, tener docentes que estén bien pagos y no docentes que estén bien pagos y que haya la guita para los gastos de funcionamiento. Pero claramente para el gobierno no es una prioridad. Sí es una prioridad, por ejemplo, cederle con exenciones impositivas a Galperín, no cobrarle impuestos a los ricos, la cantidad de presupuesto universitario, que son alrededor de 90 millones de dólares, se duplica se sextuplica con respecto al pago de la deuda para el 2025. Entonces, guita para el FMI, pero no hay guita para la educación, ni para los docentes, ni para la comunidad, ni para la salud, ni para nada. Entonces, es una mentira que no hay plata para nosotros. ¿Qué responden a, por ejemplo, afirmaciones del presidente de la Nación de las últimas horas que dice, bueno, a la universidad acceden los ricos y se la pagamos todos, los pobres, con sus impuestos y demás, le pagan la universidad a los ricos, porque el pobre no accede a la universidad, más allá de que hay datos y estadísticas que desmienten esto? ¿Qué argumentan ustedes como estudiantes y bueno, se definieron como integrantes de izquierda ante estas aseveraciones del presidente de la Nación? No, es una mentira, es una, como diría el presidente, es una falacia. Las universidades tienen gran componente de clase trabajadora que hoy, gracias a las políticas de este gobierno y de todos los gobiernos, están bajo la línea de pobreza, porque hoy es casi más difícil no estar por debajo de la línea de pobreza que superar esa línea, porque para no estar de pobreza se necesita alrededor de 1 millón de pesos, y muy poca gente puede acceder a 1 millón de pesos. Entonces lo que yo me pregunto es por qué al presidente le interesa tanto que solo accedan los que tienen guita a la universidad, en vez de preocuparse por cómo hacer que haya menos pobres, porque desde que asumió este gobierno hay, no sé si, no quiero mentir, pero creo que alrededor de 11 puntos más en lo que es pobreza, en los índices de pobreza. Y la indigencia está rondando el 20%, entonces es una forrada lo que dice, porque no le interesa nada, en nada le interesa la educación pública. Si le interesara la educación pública, la financiaría y haría, no sé, becas, la posibilidad de un boleto educativo real, para que los pobres que venimos a la universidad, porque nosotros somos pobres, no cobramos más de 1 millón de pesos, los propios docentes son pobres y los no docentes son pobres. Entonces, si es que hay pobres en la universidad, es gracias a las políticas de este gobierno y el desfinanciamiento que lleva años. Porque ya los salarios de miseria se vienen planteando desde hace rato. Pero eso es una falacia, es mentira. Eso, Malena, Guillermo, me interesa, les consulto. Ustedes estudian y trabajan, estudian y desde sus casas les pueden sostener los gastos. ¿Cómo es en el caso de ustedes y qué ven a su alrededor también, con quienes comparten aulas? Bueno, digo yo cortito y también Male. Yo aparte de estudiar, estudio, como decía, información ambiental. Aparte, soy secretario general del Centro de Estudiantes. Aparte, estoy dentro de un programa de extensión de la universidad, el EXA. Además, trabajo y además milito. Entonces, estoy laburando en una forrajería en el centro. ¿Y cómo solvento los gastos? Sí, como se puede. Porque la universidad, a pesar de que nadie nos cobra una entrada, bueno, se tiene que bancar y al no haber un apoyo
ni de la universidad, ni del Estado, cada vez queda más gente en el camino. Quizás uno tiene la posibilidad de venir, yo no gasto en colectivo porque vivo de escuadra, pero tenemos la mayoría de compañeros que viaja de Mercedes, tengo compañeros de Chivilcoy, Navarro, Merlo, Moreno, que se le hace imposible viajar. Y además laburar. Entonces, bueno, un poco eso, se hace imposible por las políticas del gobierno. No sé si vos querés. Sí, no, yo además de estudiar, que estoy haciendo, como bien dijiste también, la licenciatura en Ciencias Biológicas, trabajo acá en la universidad dando clases a las inferiores de vóley y también soy empleada y también milito. Así que nada, la vida es medio un caos, pero nada, o sea, la plata alcanza con lo justo y a veces inclusive no alcanza. Hay que andar regalándole plata a Galperín con Mercado Crédito porque si no, no se llega muchas veces. Pero nada, sí, es difícil esto que dice Guille de que la universidad, a pesar de ser pública, gratuita, uno se tiene que bancar, como bien decía, el transporte, las fotocopias. Si uno está acá todo el día, tiene que comer. El comedor encima es un comedor privado que también es bastante caro, no es accesible. Se hace bastante difícil mantener todo. Bueno, yo tengo la suerte de que trabajo acá, entonces tengo esa comodidad, ese privilegio en cierta parte. Pero si tuviese que viajar, por ejemplo, para trabajar, también sería otro gasto. Hay mucha gente también que no le coincide. El recorte también pasa porque hay menos comisiones. Entonces tenés menos horarios, entonces mucha gente tiene que dejar de cursar porque no le coincide con los horarios del laburo, o tenés que andar cursando una sola materia. Y se hace muy difícil. Además también de las propias condiciones que a veces por estatuto o demás son restrictivas. No hay muchas políticas, por ejemplo, para las mujeres embarazadas acá. Ayer justamente una de las chicas nos contaba que una compañera en una materia la chocaron y no la dejaban faltar. Pero eso también va en parte de que no hay más comisiones y no hay más posibilidades de cursar, no hay contracursadas, ahora no se están dando también un montón de viajes de estudio que son fundamentales para la formación profesional de cada una de las carreras. Y todo eso va en recortes. Quizá uno no se da cuenta de por dónde pasa el recorte. Porque si uno piensa, dice recorte, bueno, hay menos becas, pero pasa también por las comisiones, pasa también que no haya un comedor, pasa también por un montón de otras cuestiones, no solamente porque no haya becas, que es una de las cosas fundamentales. Pero bueno, también hay que ver las cosas más ínfimas que son fundamentales a la hora de formarse. Sí. Tal vez en la lógica del gobierno, tratando de entender cómo se analizan determinadas cuestiones, se haya hecho un ajuste, ni bien asumió Milei, bueno, en tantos ámbitos, pero en el educativo y en el universitario en particular, entendiendo que, bueno, hay gastos que son superfluos y que vas a ver que si se los achicamos, van a seguir andando y van a saber dónde recortar y dónde dejar de gastar de gusto innecesariamente para que lo que se envíe se use en lo que debiera usarse, en ese imaginario tal vez de no conocer cómo son el funcionamiento, o en algún caso tal vez con razón, es decir, bueno, hay que direccionar más dinero hacia acá y no hacia donde se lo estaba haciendo porque no es lo primordial para una universidad. Sin embargo, bueno, ustedes dicen, no están dadas las condiciones ya previamente, ¿no?, a lo que fue este ajuste por una situación de arrastre, y esto lo empeora, ¿o entiendo mal? Sí, exacto. Para explicarlo de manera concreta, y como diría Fantino, para que lo entienda la tía Norma o el nombre que queramos ponerle, lo que está sucediendo hoy en la universidad es como si a uno le congelaran el salario, uno va a un laburo X, bueno, el año pasado, en diciembre, cobraba 500.000 pesos, por ejemplo, y hoy en día sigue cobrando 500.000 pesos después de una devaluación de más del 120% que hubo, y con una inflación acumulada de más del 100% solamente en este gobierno. Entonces, uno tiene menos de la mitad del salario. Bueno, eso es lo que pasa con los docentes, o los no docentes. Además,
que hay aumentos de las tarifas de servicios, de transporte, recortes en el transporte, porque la UNLU también sufrió un desmembramiento de la red del Sarmiento, y muchos ya no pueden viajar en el tren, que era una facilidad para muchos, no tener que pagar un boleto, ahora se tienen que tomar un 57, la empresa que sea, que tenés que poner muchísima guita. Entonces, bueno, sí, por ahí se puede sobrevivir si uno no deja de pagar la luz, deja de pagar el gas, y ya no come las 4 comidas al día, come 2, empieza a comer, en vez de comer, bueno, carne, verdura, ahí empezás a comer arroz, solamente arroz, y a la noche y mañana fideos, y por ahí de vez en cuando un pedacito de pollo. Y sí, sobrevivir vas a sobrevivir, pero vas a bajar 20 kilos, ¿no? Tu salud se va a deteriorar. Es un poco lo que está pasando con la universidad. La universidad, si hoy funciona, funciona gracias a la calidad de docentes y no docentes que hay, y a los estudiantes que damos la pelea junto a ellos. Que hacemos funcionar la universidad con un recorte presupuestario enorme, enorme. Pero esto tiene un techo, porque un poco la razón del desfinanciamiento es la habilitación a un proceso de arancelamiento, como ha sucedido en otras universidades, y lo vimos hace más de 20 años con la UNLAM, por ejemplo, con la Universidad de La Matanza, una de las universidades del menemismo, que es la pionera en el arancelamiento. Bueno, me parece que el plan del gobierno no es directamente privatizar, de venir, bueno, cerrar la Universidad Nacional de Luján y que pase a ser la UNLU Company, sino que habilitar por el propio desfinanciamiento del Estado al arancelamiento privado, o que uno tenga que pagarse la cursada, la inscripción, bla, 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 o que directamente venga alguien a poner plata. La guita que no la pone el Estado, la pone una empresa. Pero eso no es gratis, porque una empresa no te pone guita porque es buena, porque tiene ganas de ayudar a los estudiantes o a los docentes. Una empresa tiene intereses económicos. Y lo vemos muy claro. Yo he viajado a Catamarca con la universidad, y vemos cómo la minera en Catamarca, por ejemplo, tiene todo un departamento en la universidad que es de minería y garantiza becas, salarios. El hospital de Andalgalá lo banca la minera. Entonces no podemos hacer la vista gorda sobre eso. Si deja de estar el Estado, con todas las deficiencias que tiene el Estado, y que es un Estado que nosotros no defendemos, pero tampoco defendemos ni queremos que venga a poner la plata un privado para que después, en mi carrera, por ejemplo, sea para firmarle una evaluación de impacto ambiental a una minera, una termoeléctrica o cualquier empresa que degrade el ambiente. Yo no quiero eso para mi carrera. Yo quiero que tenga una función, un rol social. Y lo mismo creo que queremos todos los compañeros que estamos hoy luchando por la universidad, porque en definitiva no es solamente una lucha por el desfinanciamiento, sino por una lucha por un modelo universitario, que no es el que quiere Milei y tampoco es el que teníamos previamente, porque también había muchos elementos que se parecen a la actualidad. Es un poco lo que decía antes, el de financiamiento, la habilitación al financiamiento privado, cosas que nosotros estamos totalmente en contra. ¿Cómo viene siendo en estas jornadas, en estas últimas horas, el ida y vuelta con los docentes, que obviamente son una pata fundamental del sistema universitario, muy castigados por el tema de su salario? ¿Cómo es la comunicación en estas últimas horas? Y con los docentes estamos en contacto constante. Los docentes están participando activamente de la toma, fueron parte activa de la asamblea. La asamblea, de hecho, fue interclaustros. Se acordó, nosotros participamos de la asamblea docente que hubo la semana pasada, y desde ahí, desde ese punto, o sea, desde el jueves pasado, y desde antes también, la coordinación va desde antes, pero ahora sí, muchísimo más unida desde el jueves hasta ahora, y la idea es que esta coordinación siga desde los 3 claustros, desde el claustro docente, no docente y bueno, el claustro estudiantil. Estamos todos apoyando la toma, haciendo que bueno, se decidió en asamblea, y estamos todos participando. Mañana, por ejemplo, va a haber acciones, hoy a la tarde va a haber otra asamblea, ahora a las 6,
todo interclaustro. La coordinación es activa desde los 3 aspectos. ¿Cómo está, primero, les consulto, la convivencia con quienes tienen una mirada idéntica a la del gobierno, quienes se definen como libertarios? ¿Hay alguna organización dentro de la UNLU? ¿Cómo es esa convivencia? Porque además se está en un nivel de agresión del presidente hacia abajo, de muchos de sus funcionarios también, que me imagino que hace, tal vez, digo, difícil el día a día. El microclima de las redes es una cosa, ahora, después hay un contacto cara a cara, interpersonal, que no sé cómo se va llevando a esta altura. Mirá, hay una organización que viene, bueno, pegando carteles, haciendo cierta intervención en la universidad, bastante ínfima, y que no termina tampoco hasta ayer nadie le conocía las caras. Ayer finalmente pudieron dar la cara en la asamblea y se animaron a hablar, lo cual fue totalmente repudiado no repudiado ellos, sino su política, ¿no? No es una cuestión personal con el compañero o compañera que crea en la política del gobierno nacional, pero sí es una lucha política, porque nosotros estamos totalmente en contra. Por eso cuando ellos se opusieron, que ayer vinieron a la asamblea, un grupito, se opusieron a la toma. Bueno, eran ellos nada más. La toma se votó casi por unanimidad, si no fueran por los 10, 12 que eran ellos, no sé, nada, no tuvieron ningún tipo de peso, porque creo que de a poco se viene desgastando la imagen del presidente, porque caen las mentiras, porque la mentira de que no había plata, bueno, queda claro que sí hay plata, porque hay plata para la CIDE, pero no hay plata para la educación, por ejemplo. Eh, y nada, en el día a día, qué sé yo, uno quizás no convive tanto porque no hacen vida activa política en la universidad como sí la hacemos desde los centros o las agrupaciones que estamos haciendo vida política desde hace años en la universidad. Y también algo que ellos dicen es, bueno, nosotros no damos una lucha política, partidaria, cosa que es mentira. Esta organización que se ha acercado ayer, que no me acuerdo bien el nombre, no sé, es Más Libertad, no me acuerdo, Libertad. Más Crear, no Sí. me acuerdo el nombre. Sí, crear libertad o crear más libertad. Crear Libertad, sí. 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 Nada, no viene haciendo casi nada más que la intervención ayer en la universidad, acá en la asamblea, no hay confrontamiento. Nosotros tampoco vamos a confrontar de manera violenta. Pasa que ellos creen que cualquier discusión a su postura política es adoctrinamiento, Sí, o me están violentando, tratan de ponerse en esa posición de que cualquier cosa que se les diga es una posición violenta, y eso es mentira, porque si no, no se puede discutir política, no se puede discutir nada si uno se va a poner siempre a la defensiva. Si vos tenés tu posicionamiento, bueno, tenés que tratar de fundamentarlo y bancártela, que te hagan críticas. No tengo ningún problema con hablar con un libertario, con un peronista, con un radical, yo siendo de izquierda, y voy a defender mi postura. Eso no se tiene por qué llevar a una cuestión personal, no tiene nada que ver. Pero cuando se realizan algunas publicaciones, como por ejemplo hicieron desde el perfil de Instagram de esta organización, diciendo vamos a decir no a la toma autoritaria de los zurdos, bueno, y se sube más, porque se escala mucho más de tono, porque si estás en línea y defendés las políticas de Milei, al que define como zurdos de mierda a todos aquellos que no piensan como él o que se oponen a algunas de las políticas que realizan, y es medio difícil entablar un diálogo y sostener la concordia, ¿no? Y la tranquilidad, no llegar a que esa violencia que permanentemente emana el discurso, las publicaciones en redes y demás, no se terminen traduciendo a los pasillos de una universidad. Intuyo que no es sencillo, pero claro, hay que tratar de ir por eso, ¿no? Ir por la pacificación, pero entiendo que no es fácil. ¿Hablas vos? Sí, Bueno, no, dale. quería decir esto, que es tal cual como vos decís, el gobierno nacional es en realidad el reproductor de mucha de la violencia que después la base repite.
Porque, nada, el primero que sale a reproducir este discurso violento es Milei en sus cadenas, en sus discursos en presentaciones en lugares. Ya la manera de hablar habilita a que a la militancia o a la gente que lo sigue haga lo mismo, porque si el referente ya arranca desde ese plan, claramente va a repercutir en cómo la gente que lo sigue se va a manejar. Pero después en la asamblea no van a hablar igual, porque en la asamblea saben que están en minoría en ese caso. Ayer éramos todos respetuosos, como diría mi abuela, señoritos ingleses. Qué feo eso igual. Pero nada, todos correctos, todo bien. Siempre hay alguien que se manda solo a defender lo que uno quiere, algún grito de, pero estás en la universidad pública, alguna cosa así, pero son cosas normales en asambleas porque se está discutiendo, nunca nada va con violencia. Yo creo que muchas veces, esto que hablábamos recién, por ejemplo, de el discurso violento, hay muchas veces que el discurso violento viene desde ese lado, pero como viene con un tono sutil, un tono calmo, uno dice, no, pero yo no te estoy violentando, cuando el discurso ya de por sí es violento. Y después, bueno, arranca ya por las redes, porque repito, en una asamblea no van a salir a decirnos zurdos van a correr, porque son 10 y nosotros éramos 200. Entonces, nada, me parece que el primer reproductor de eso es el presidente y por ende por las redes, que es su lugar más fuerte, también eso hay que tenerlo presente, ahí van a mostrar la verdadera cara, que Sí, es eso, no el odio. no tienen ninguna injerencia en el estudiantado. Sí, obviamente siempre hay un sector más conservador, más de derecha, que se pega a ese discurso más reaccionario, incluso muchas veces más facho. Eh, Ellos en particular, los que están acá en la universidad, no tienen mucha injerencia en el estudiantado, ya lo vimos ayer en la asamblea. Pero esto, el primer reproductor de un discurso anti-izquierda, anti-marxista, nosotros que somos de izquierda, somos marxistas, somos trotskistas, obviamente nos sentimos aludidos y no tenemos ningún problema en confrontar este tipo de ideas. El cartel que habían puesto un banner que decía basta de socialismo y comunismo en la UNLU, lo cual nos parece muy chistoso, pero detrás de ese discurso trata de instalar un mensaje que es que los gobiernos anteriores fueron socialistas, fueron comunistas, una mentira terrible que trata de manchar sobre todo a nuestros sectores, que somos los que realmente nos enfrentamos a las políticas de la ultraderecha, porque somos los únicos que ponemos el cuerpo en la calle, que no solamente estamos en la universidad, sino que nos movilizamos contra la ley de bases, contra el veto de jubilados o el veto universitario y que ponemos el pecho contra la cana, contra los propios minifachos que reproduce el presidente y que después terminan corriendo, como sucedió con este tipo el otro día. Por eso acá no le damos entidad, por lo menos acá en la uni, me parece que no tienen ningún tipo de entidad. Y si en algún momento llegara a escalar la violencia, y bueno, no sabemos qué puede pasar, pero desde nuestro lado no hay esa predisposición. Me parece que ellos son los violentos. Porque yo no salgo a decir por las redes, libertarios de mierda van a correr o lo que sea. Pero bueno, yo no creo que tengan injerencia. Lo último, Malena, Guillermo, agradeciéndoles el tiempo. Hoy a las 6 de la tarde va a haber asamblea para definir cómo se sigue. ¿Ya tienen una postura tomada? ¿Creen que se debe continuar con lo que se definió ayer por otras 24 horas o por tiempo indefinido? ¿O es algo a debatir y tal vez se pueda dejar atrás momentáneamente esta decisión de la toma? Yo creo que te puedo dar mi postura personal porque todavía no hay definido nada en la asamblea, que es el órgano máximo de decisión para nosotros. Entonces, mi postura personal es que, y creo que la de Male también, es que debemos seguir avanzando en las medidas de radicalización de la lucha. La tónica la está marcando el movimiento estudiantil a nivel nacional, pero también la marca el movimiento
obrero de la salud, con el Bonaparte, con el Hospital Garrahan, que vienen marcando una lucha importante. Y lo están marcando las universidades también, tanto con docentes, no docentes y estudiantes. El camino es un enfrentamiento directo con el gobierno, entonces, y el gobierno viene por todo, porque hay que tenerlo bien en claro. El gobierno viene por nuestra educación, viene por nuestra salud, viene por nuestros abuelos. Nosotros no vamos a doblegarnos ante eso, no vamos a entregarnos tan fácil. Nunca lo hicimos contra ningún gobierno, menos contra este. Entonces, el plan de lucha me parece que tiene que ir en ese sentido. Si es la toma lo que se decide, bueno, será la toma. Creo que para mí sería lo ideal, que siga la toma, pero también que se sume cada vez más gente. Y para mí la clave acá se necesita un plan de lucha a nivel nacional. No alcanza lo que se haga en la UNLU nada más. También hay que salir un poco de la burbuja universitaria en la que a veces estamos sumergidos, en entender que la lucha es un conflicto político y es nacional. Bien lo marcó los jubilados, bien lo marcaron, como decía, el Garrahan, el Bonaparte, en su momento la lucha de los trabajadores del neumático, los ferroviarios, y en luchas históricas a lo largo de los años lo han marcado el movimiento obrero y estudiantil unidos. Me parece que hay que seguir ese camino de unificación de las luchas con todos los sectores que estén en conflictos, como los que decía recién, pero también como estudiantes me parece que nos debemos una coordinación general. Hay que ir a interfacultades, interuniversidades y empezar a hablar de que se necesita una tercera marcha federal. Porque no confiamos, no tenemos ningún tipo de confianza y no depositamos la confianza en los diputados que puedan llegar a votar algún presupuesto 2025, que pueda llegar a tener un presupuesto mayor para el año que viene. No vamos a confiar en los diputados, que son los mismos que le sacaron la guita y el pan de la boca a los jubilados y los que nos sacaron a nosotros la posibilidad de tener el financiamiento universitario. Porque se venden por dos chauchas. Y nosotros no tenemos ningún tipo de confianza. Nosotros en lo que confiamos fielmente es en la lucha estudiantil y en la lucha de los trabajadores. Por eso creemos que el 22, por ejemplo, se tiene que dar la tercera marcha federal. No hay tiempo para esperar, no se puede esperar a lo que desea el Congreso o lo que quieran hacer estos que son traidores. No hay que esperar, hay que llamar a una acción autoconvocada lo más grande posible y exigirle a las centrales sindicales que se necesita un paro. Porque el plan del gobierno no va a frenar si nosotros no le ponemos un freno. Pero no alcanza solamente con el movimiento estudiantil en la calle. Necesitamos unificar luchas. Y para eso necesitamos un paro general. No se puede derrotar el plan del gobierno sin un paro general. Y lo ha demostrado la historia.